Hola, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a esta nueva jornada testimonial REM de APRESID. Mi nombre es Eugenia Nixia. Mi nombre es Juan Cruz Tibaldi y bueno, venimos a traerle un poco la temática de manejos, insectos y enfermedades en el cultivo de soja. Exacto. Bueno, esta es una jornada que forma parte de una serie de jornadas testimoniales del programa en el cual buscamos tratar una problemática puntual del productor y ver cuáles son las mejores alternativas de manejo. Inicialmente esta jornada fue organizada con la Regional Rosario de APRESID y fue pensada con un ensayo a campo como para poder hacerlo de forma presencial. Pero bueno, debido a las lluvias, lamentablemente para nosotros no lo pudimos hacer a campo, pero bueno, el productor está agradecido. Sí, se cambió el ánimo completamente después de estas últimas precipitaciones. Exactamente. Así que bueno, como les decía Juan, vamos a tratar la problemática de manejo de insectos plagas y de enfermedades en soja puntualmente. Y el día de la jornada de hoy, en principio, vamos a estar hablando con Evangelina Perotti, ella es del INTA Oliveros. Después, más adelante, vamos a estar hablando con Cristina Palacios, que es docente de la UNOVA. Después vamos a estar con el especialista en calidad de aplicación, Mariano Luna, que nos va a contar algunos tips para hacerle frente a las aplicaciones de insecticidas y fungicidas. Y también nos van a acompañar todos los técnicos de las empresas que están con el programa. Bueno, déjame, antes de iniciar con las distintas estaciones, hacer llegar los agradecimientos a quienes fueron parte de este recorrido, de esta jornada que nació ya hace bastante tiempo y bueno, principalmente a los especialistas que mencionaste que van a estar dándonos sus conocimientos en cuanto a esta materia, a la Regional Rosario, que fue en conjunto con REM quien ideó esta jornada, a los ensayistas del equipo de INDEAR de Galvez, que fueron quienes llevaron a campo un poco el demo que planteamos en Centeno, y bueno, obviamente a las empresas sponsor y a los representantes de esas empresas que van a estar hoy y que también fueron parte del recorrido de esta testimonial. Exacto, muchísimas gracias Juan. Bueno, y si les parece, para no atrasarnos más, le damos la bienvenida a Evangelina Perotti. Como les comentaba, ella es ingeniera agrónoma, es magíster en entomología y actualmente trabaja en la estación experimental INTA Oliveros en el área de entomología. Nos va a poner un poco de claridad sobre el manejo de insectos en el cultivo de soja. Con ella habíamos protocolizado un ensayo a campo de bolillera para el control de bolillera en la localidad de Centeno, donde originalmente había sido planeada la jornada. Así que bueno, bienvenida Evangelina. Hola Evangelina, ¿cómo estás? Te arrancamos con la pregunta como para darte un puntapié a tu presentación en cuanto a qué se vio en cuanto a la evolución de plagas respecto a esta campaña dentro de la zona donde vos tenés influencia y qué se puede comparar respecto a la campaña anterior. Pero bueno, te dejamos con la presentación y que nos desasne un poco sobre en materia de insectos. Bueno, perfecto. Vamos a ver a lo largo de la charla cuáles son las otras plagas que están incidiendo en este momento en el cultivo de la soja. Bueno, como comentaban los chicos, diseñamos un protocolo de muestreo de esta plaga de bolillera que nos tiene un poco desconcertados. Hay algo de información local, sin embargo, tenemos umbrales tentativos, donde hay mucha discusión y distintas publicaciones que van en un sentido y en otro. Entonces, bueno, como para clarificar un poco la temática fue que nos propusimos este protocolo, que básicamente se sustenta en conocer la bioecología de la plaga de bolillera. Nosotros tenemos sistemas de alertas de trampas de luz que indican la actividad de vuelo de bolillera como de otros lepidópteros que aparecen en el cultivo de soja. En general, todos estos lepidópteros que capturamos en trampas de luz se caracterizan por ser especies migratorias. Particularmente en el caso de bolillera sabemos que tiene una amplia capacidad de vuelo que puede alcanzar 300, 400 kilómetros. Sin embargo, el adulto necesita de alimento y agua para poder oviponer. Entonces, bueno, ahí la precaución, hay que ir al campo y monitorear y ver si tenemos presencia de huevos y de larvas de esta especie. La larva puede oviponer el adulto puede oviponer hasta 300 huevos, de los cuales se conoce por la bibliografía que solo un 75% son viables. Una vez que emerge esta larvita del huevo, los primeros estadios
los realiza protegida dentro del brote, o si no tiene el brote, teje una telita, y el consumo que realiza prácticamente, como pueden ver en esta imagen, fíjense en 1 centímetro, el daño que realiza es muy poquito. Por más que esta hoja se expanda, el daño no se incrementa mucho más. Posteriormente, la larva sale de esa área, diríamos, de protección que tiene y comienza a realizar cortes más importantes, cortes de brotes. No solamente corta por debajo del meristema, sino que a veces corta por debajo de la hoja totalmente expandida, y dependiendo del estado, el estado fenológico de la soja en el cual ocurre este daño, podemos llegar a tener incidencias del rendimiento. Varios estudios de varios años simulando el daño de bolillera en estados vegetativos han demostrado que no hay pérdida de rendimiento, incluso cortando el 100% de los brotes en estados de B3 y B5. Sin embargo, la situación es muy diferente cuando estamos en un cultivo en un estado de B6 o B7 o próximo a floración, donde esta larva, además de cortar los brotes apicales, puede cortar brotes axilares, que son, diríamos, las futuras ramificaciones y órganos reproductivos de esta planta. Posteriormente, esa larva empupa en el suelo y a los 11 días aproximadamente se reinicia el ciclo. Sabemos que bolillera puede tener varias generaciones, pero bueno, en el campo es un poco complicado diferenciar una generación de la siguiente, pero en aproximadamente 45 días se cumple el ciclo. Sí es importante conocer el estado de huevo y de larva, porque, bueno, las recomendaciones, en función de esto que les estuve comentando, es monitorear desde emergencia y cada 4 o 5 días. Cuando el cultivo es chiquito, como podemos ver en esta primera imagen, se recomienda buscar huevos, larvas o daño en brotes en esas plántulas, porque sabemos que el método del paño vertical diríamos, no es efectivo para larvas chicas. Pero cuando ya comenzamos con una planta un poco más alta y larvas medianas y grandes, podemos pasar a utilizar el método del paño vertical para registrar este tamaño de larva. Esto es muy importante, llevar un registro, porque en función del registro, es decir, de la cantidad de larvas, del tamaño de larvas y del estado fenológico en el cual se observan, vamos a poder estimar si estamos cerca, es decir, si hay un riesgo de pérdida, si estamos cerca del umbral o no. El umbral que se está recomendando en estados vegetativos es de 3 larvas por metro cuadrado. Y acá me detengo a hacer una salvedad para una plaga, diríamos, más importante aún que el Coverpa, que el otopodión, que es el Coverpa armígera, en latitudes similares a Argentina, en Australia particularmente, están recomendando 6 larvas por metro cuadrado. Entonces, con este umbral estamos ampliamente cubiertos. En cuanto al manejo de la plaga, es conocido que tanto los cultivares de mayor ciclo de madurez de soja como los menores espaciamientos entre líneas de siembra permiten compensar el rendimiento, al igual que sucede con estos grupos largos para otras plagas como son defoliadoras, chinches e incluso trills. Hay muy buen comportamiento de los cultivares transgénicos BT ante esta plaga, y por supuesto tener presente al momento de decidir la aplicación o una práctica de manejo, que en el cultivo hay presente agentes de control biológico. Y entre estos tenemos depredadores, hay muchos antecedentes de hormigas, arañas e incluso vaquitas predando huevos y larvas de bolillera. En estado de huevo tenemos algunas avispitas como Trichograma parasitando, e incluso hay avispas en estado de larva que también parasitan a esta especie. Además de hongos y virus que también controlan larvas. Como les decía, cuando en general tomamos la decisión de un control, hay que seleccionar muy bien qué insecticida vamos a aplicar en función de esto que les decía, qué cantidad de plaga tengo, qué estado predomina. Nosotros recomendamos aplicar cuando más del 50% de las larvas están fuera de esa área protegida que les comentaba, que pasa en los primeros estadios, y por supuesto el estado fenológico, porque en función de eso sabemos que puede o no haber pérdidas de rendimiento. Recordemos que el grupo de las celiotines
mundialmente son reconocidas por generar resistencia a varios grupos de insecticidas. Y como por si fuera poco, la campaña pinta que además de bolillera, se está avecinando controles de trips y de ácaros. El trips, a diferencia del ácaro y de otras plagas, por ahí pasa desapercibido porque inicialmente comienza como un pequeño plateado que luego se va, en la medida que pasan los días, se va intensificando hasta que este plateado se torna marrón y provoca la senescencia anticipada del cultivo. Este plateado surge de que el trips perfora las células, estas células se vacían, se llenan de aire y colapsan, dando esa apariencia plateada de la hoja, que, como les decía, muchas veces pasa desapercibida. Sin embargo, hemos medido los efectos fisiológicos de esta plaga y hemos encontrado que afecta la tasa de fotosíntesis, la tasa de transpiración, la conductancia estomática, la temperatura de la hoja y, como les decía, disminuye el crecimiento foliar y anticipa la caída de las hojas, con lo cual reduce el periodo de llenado de granos también. Por dar un ejemplo de la tasa de fotosíntesis, cómo se ve reducida, en esta experiencia nosotros medimos la tasa de fotosíntesis en el estrato superior y en el estrato inferior del cultivo, sin presencia y con presencia de trips. Y encontramos que cuando se presenta el trips en el estrato superior, la tasa de fotosíntesis se reduce en casi un 50%. Este 50%, que era la hojita esa penitas plateada que les mostraba, significa que el 50% de ese folíolo está inactivo, no funciona la maquinaria, diríamos, o podríamos pensarlo como que ese 50% es equivalente a un 50% de defoliación. De ahí la gravedad y la magnitud que podemos ver en este resumen de varios ensayos, de que la incidencia del trip puede variar entre un 10% y un 43% de pérdida de rendimiento, dependiendo de la campaña, la abundancia de trip y el estado fenológico del cultivo de soja. ¿Y por qué ocurre esto que es un daño que nos cuesta ver y sin embargo nos incide tanto sobre el rendimiento? Porque el trips está presente durante todo el ciclo de desarrollo del cultivo de la soja. En esta otra experiencia nos tomamos el trabajo de medir la cantidad de trips que había en el estrato inferior, medio y superior para distintos estados fenológicos del cultivo de soja. Y ustedes ven que a partir de R3 ya tenemos 20 trips por folíolos, pero en R5 ya se duplica y en R5.5, un poco más avanzado, el crecimiento es exponencial. De aquí que surge la recomendación de que a partir de R3, un poquitito antes, dependiendo de los grupos químicos que utilicemos para su control, es recomendable la aplicación porque posteriormente se torna inmanejable. ¿Y esto por qué es así? Porque bueno, el ciclo del trips se cumple aproximadamente en 11 días. Y el adulto tiene la capacidad de vivir 25 días. Entonces, esto genera una superposición de poblaciones, sumado a que el adulto tiene un organel en uno de sus últimos segmentos abdominales que le permite cortar el tejido de la hoja y encastrar los huevos. Y acá ustedes pueden ver cómo es el desarrollo embrionario, que dura aproximadamente 3 días. Después pasa por 2 estados de larvas que son muy parecidas, no me voy a detener en esto, pero en promedio dura 2,2 a 2,8 días. La larva posteriormente pasa a un estado de quiescencia o prepupa, que se desarrolla en el suelo, y nuevamente emerge el adulto. Entonces, a este ciclo tan corto, a esta longevidad de la hembra, se suma esta emergencia continua de adultos desde el suelo. De allí la complejidad para el control de esta plaga. Por si fuera poco, y ya lo vemos viendo para esta campaña, trips se superpone, ya sea en estados fenológicos o en el mismo momento, es decir, con otras plagas. Y acá surge la cuestión de los umbrales multiespecie y si es, diríamos, aplicable un umbral para cada especie o no.
Y en función de esto, hemos encontrado, perdón, me quedó mal la presentación, que cuando al daño de TRIP se suma otro daño, como por ejemplo el de defoliadoras, manejados por umbrales, las pérdidas de rendimiento son superiores. Es decir, hay un efecto sinérgico de los TRIP más otra plaga, como en este ejemplo fue defoliadoras. Entonces, una alternativa a este daño sinérgico de TRIP con otras adversidades fue evaluar qué sucedía con los cultivos transgénicos BT. Y nos encontramos con que el cultivo BT en un principio tolera un poco más el daño de los TRIPS. Sin embargo, cuando hacemos el área bajo la curva de la densidad de larvas de TRIPS, nos encontramos que el cultivo BT siempre tiene un poco más de TRIP que el cultivo convencional. Este era un ensayito donde contrastábamos un manejo preventivo versus el manejo convencional que hace el productor y sin controlar TRIPS, comparando ambos cultivares. Y efectivamente, cuando medimos rendimiento, nos encontramos que siempre el cultivo BT tuvo casi aproximadamente un 50% menos de rendimiento respecto del convencional en las distintas alternativas de manejo que comparamos en esta experiencia. Entonces, el manejo del TRIP es complejo por todo lo que estuvimos viendo. Una recomendación práctica de muestreo es juntar plantas, invertirlas y ver el daño, el plateado ese que les mostraba al principio de la charla, en el estrato inferior. Si observamos este plateado en el estrato inferior y con presencia de larvas en el estrato superior, alrededor de 10-15 trips por polígono, a partir de floración estaríamos en condiciones de tomar alguna medida de control. Entonces, como para ir cerrando, el TRIPS pasa desapercibido por esta cuestión que decíamos, que era de pequeño tamaño, el daño no es muy perceptible, salvo cuando ya empezamos a ver esas hojas marrones. Muchas veces se lo atribuimos a la sequía, pero en realidad es por el TRIP, porque genera una pérdida de agua y contenido celular, disminuye el área foliar y acelera la caída de las hojas. Este daño va a depender del nivel de infestación y el estado fenológico del cultivo de la soja, tener en cuenta el efecto sinérgico que le comentaba con otras adversidades y que las disminuciones del rendimiento pueden ser entre un 10 y un 43%. El control es difícil, sí, el control es complicado, es importante tener presente que ninguna aplicación va a restaurar ese tejido dañado. Y también comentarles que ocurren muchos errores, como por ejemplo que no se logra llegar en el momento justo, no se logra hacer aplicaciones que cubran las partes realmente a tratar del cultivo, y también se están utilizando productos de contacto que no serían lo más recomendable, como en el caso de organofosforados, carbamatos o piretroides, ya que no son efectivos e incluso pueden causar brotes de otras adversidades como ácaros. Muchas veces tenemos la consulta de qué ocurre con los neonicotinoides. Bueno, la eficacia es muy variable, se está utilizando mucho imidacloprid en subdosis y bueno, desde la institución no recomendamos aplicaciones de neonicotinoides en floración, o por lo menos evitarla al máximo por todos los daños colaterales que tenemos con polinizadores y otros parasitoides. Sí son recomendables insecticidas del grupo de los IGRs o benzimidurias, espinocinas, principalmente si ustedes ven el modo de acción de estos insecticidas, tienen cierta acción translaminar, y bueno, también hemos observado que el agregado de aceite contribuye a aumentar la persistencia de estos insecticidas. Bueno, rápidamente ese es el resumen que puedo darles en relación a esta campaña. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Si podés esperarnos un segundito y para después de la próxima estación, que
de manejo de enfermedades con Cristina, tenemos un debate final con algunas preguntitas que fueron surgiendo a raíz de tu presentación. Ahora, si te parece, le damos la bienvenida a Cristina Palacios. Sí, bueno, un poco la idea de invitar a Cristina a esta testimonial es poner el foco un poco dado el contexto de la actual campaña y en el momento que estamos, poner el foco en enfermedades, en el manejo de enfermedades en soja. Invitamos a Cristina Palacio, es ingeniera agrónoma, con magíster en genética vegetal, trabaja, bueno, como profesora adjunta en UNNOVA y es directora del Laboratorio de Sanidad Vegetal CIEF. Euge, te doy paso para que la saludes y bueno, le hagas la primera pregunta disparadora. Dale. Hola Cristina, ¿está ahí? ¿Nos está escuchando? Hola, ¿cómo están? Buen día, chicos. ¿Me escuchan bien? Buen día, Cristina. Bárbaro. Te escuchamos y te vemos bien. Bueno, como decía mi compañero Juan, un poco en estas últimas semanas cambió el panorama de la situación de los cultivos, principalmente en la zona donde nosotros habíamos establecido el ensayo, que fue en la localidad de Centeno, en el centro de Santa Fe. Y bueno, y un poco la idea de invitarte era para ver que nos cuentes cómo ves el panorama de las lluvias en adelante en cuanto a materia de enfermedades para el cultivo de soja. Así que te damos pie para que arranques. Bueno, perfecto. Yo no sé si puedo compartir pantalla o directamente... Como vos prefieras. Como te sea más cómodo, no hay problema. Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno, un poco la idea, como ustedes bien dijeron, es hablar un poquito de la sanidad, pero en particular de este año tan particular esta situación. Nosotros estamos acostumbrados normalmente normalmente en la zona núcleo y en provincia de Buenos Aires, que es donde, por ahí, cuando digo zona núcleo, digo sur de Santa Fe, centro de Santa Fe, un poco sudeste de Córdoba y provincia de Buenos Aires, principalmente el norte. Uno está acostumbrado a unas precipitaciones históricas en el mes de enero, donde transcurre la floración, comienza el periodo crítico de soja en un predio de llenado, y temperaturas también históricas que permiten manifestar un potencial de rendimiento interesante para soja y que las enfermedades que normalmente aparecen hoy de alguna manera son sorteadas con con distintos manejos, ¿verdad? No digo que uno tiene que estar descansando en un manejo, pero estamos bastante bien situados en cuanto a nuestra capacidad de monitoreo que hoy tienen nuestros técnicos y la capacitación que tienen, ¿no? En general, ¿no? Con esto de todo lo que es talleres, capacitaciones, cursos de monitoreo y demás, digamos que hoy estamos bastante bien en el momento de decisiones en cuanto a control de enfermedades, ¿verdad? Pero bueno, este año nos ha sacado un poco nos ha cambiado el esquema. Comenzamos, yo les voy a hacer una pequeña introducción en cuanto a la zona en que nosotros principalmente trabajamos, que es básicamente norte de Buenos Aires y sudeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe, ¿no? Estas son las zonas que normalmente recorremos y en las que nosotros tenemos posicionados nuestros ensayos, y son las que generalmente tenemos las mayores adversidades en cuanto a enfermedad. Son zonas en donde aparece absolutamente todo, ¿eh? El sur porque tiene enfermedades del sur y el norte porque el sur de Santa Fe ya tiene enfermedades que aparecen también en Tucumán, ¿verdad? Entonces tenemos enfermedades foliares, enfermedades vasculares, a las que tenemos que abordar en ambas zonas, ¿verdad? Normalmente, como yo siempre digo, a veces las zonas que tienen mayor potencial de rendimiento son las zonas tal vez donde más nos cuesta tener diferencias respecto a algún manejo distinto que le damos, ¿no? Ahora, las zonas donde son un poquito más marginales, o donde puede haber aparecido algún estrés, ya sea térmico, por eso lo vamos a ver bien este año, ¿no? Sea estrés térmico o estrés hídrico,
sí ahí vamos a ver por ahí en relación una diferencia mayor cuando aplicamos alguna tecnología, ya sea algún germoplasma distinto o por supuesto alguna protección con algún tipo de fungicidas, en cuanto a control de enfermedades. Digo esto porque siempre uno apunta a la zona núcleo como decir, bueno, el lote lo veo mejor, entonces ahí le pongo todas las fichas. Y en realidad, a veces nos encontramos, en general, con que esos son los lotes en que menos respuestas tenemos, porque ya tiene tanto potencial o es tan alto el potencial que nos cuesta encontrar respuestas a algunas tecnologías, ¿verdad? Yo cuando digo tecnología me refiero básicamente al control de enfermedades, ¿no? No tanto a fertilización o algún otro tipo de tecnologías, pero básicamente el control de enfermedades en fungicidas, ya sea fungicidas de tipo inorgánicos, como son los convencionales que hoy estamos utilizando en el campo, los que estamos registrados, los que tenemos hoy registrados en el mercado, o los biofungicidas que hoy ya están teniendo una mejor introducción en lo que hace al manejo y se está probando mucho más, ¿verdad? Pero bueno, esas son las dos zonas en que básicamente es una zona amplia de mucha producción donde uno recorre y puede tener un panorama de lo que se ve. Cuando uno hace una introducción teórica de lo que es una enfermedad, siempre tener presente que una enfermedad es un desorden fisiológico de las plantas, ¿verdad? Que este desorden fisiológico puede estar dado por un agente biótico o abiótico. Eso es importante tenerlo presente, esa definición, porque muchas veces, y hoy por hoy, estamos teniendo muchas consultas por síntomas producidos por fitotoxicidad de herbicidas, por ejemplo, que no lo encuadran como enfermedad. Y sí lo es. A nivel agrícola, podríamos decir que una enfermedad es todo aquello que ocasiona también una pérdida potencial en el rendimiento. Entonces, no solo es es un desorden fisiológico que ocasiona una pérdida de rendimiento, ¿sí? Eso sería una definición de enfermedad. Y el triángulo que normalmente estamos acostumbrados a manejar de enfermedad, que después les voy a mencionar un poquito más adelante, les voy a mencionar cómo eso se ha convertido tal vez hoy en un tetraedro de enfermedad, y hoy tendríamos que hablar de tetraedro de enfermedad por la magnitud en que las enfermedades se presentan en el cultivo. Hoy este triángulo está presente con tres patas, ¿verdad? El patógeno, el ambiente y el hospedante, ¿sí? En este caso se ejemplifica con la esclerotinia, que verdaderamente es un patógeno hoy que si en algún momento lo habíamos olvidado, nos dicen, no, esperen un poquito, yo sigo presente, me adapto genéticamente a las condiciones a las que me han presionado a que me presente, y hoy vemos, por ejemplo, esclerotinias en enero, cuando nunca nos hubiéramos pensado encontrar una esclerotinia en enero. Bueno, hoy sí, no es puntualmente el caso de este año, porque ya les voy a hablar un poquito de las condiciones de este año, pero sí vemos que una esclerotinia en enero ya hace varios años que se viene presentando y la venimos viendo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué digo ya nos hemos acostumbrado a verla? Y porque algunos manejos, por ejemplo, ciclos cortos, para que ustedes se den una idea, ustedes son jóvenes igual, ¿no? Pero la esclerotinia fue un gran problema en los 90 para nuestro cultivo de soja. Y hoy, 20 años después, estamos teniendo problemas de esclerotinia. Es decir, ¿por qué? Y bueno, porque encontramos el patógeno en la superficie, malas rotaciones, en el sudeste rotaciones con girasol, que comparten el patógeno, los esclerosios que quedan en el suelo y en el ambiente, y cultivares que son sensibles. Entonces, frente a ese combo hoy vemos esclerotinia en enero, que siempre dijimos, bueno, cuando acortamos los ciclos y empezamos a utilizar ciclos más cortos de cultivares, ciclos 4 cortos, 3 largos, como la esclerotinia cebada en condiciones frescas de marzo, comencemos a sortear el patógeno, es decir, a esquivarlo de alguna manera, ¿no? A escapar, esa es la palabra que se utiliza en fitopatología, el escape.
Bueno, no, esto hoy no es así. Vemos cómo la esclerotinia se presenta, por ejemplo, en enero, ¿no? Y así numerosos patógenos que en algún momento pensamos que ya los teníamos bastante manejados a la situación y hoy vemos que no, ¿sí? Bueno, como para continuar y ya meternos en lo que ha sido este año, yo voy a hacer mucho foco en la situación de enero de este año. Comenzamos con, estas son fotografías tomadas de este año en la zona de Rojas, norte de Buenos Aires, Venado Tuerto, donde vemos una soja de primera en inicios de enero, ¿no? Una soja de primera son las fotos de la izquierda, con un muy buen desarrollo, ¿sí? Con lotes que en algún caso tienen napa, o sea, sojas que podrían estar colgadas, como se dice normalmente en las napas, ¿sí? Y una floración que comenzaba a ser normal, con un R1, un 10 de enero, 5 de enero, un R1, R2, y un estado vegetativo muy bueno del cultivo de soja, ¿verdad? En cuanto a la soja de segunda, también lo ven en la foto de la derecha, para ese mismo momento veíamos cómo ya comenzaba un estado vegetativo con un buen desarrollo, alto volumen de rastrojo en superficie, con un trigo que dejaba un suelo poco nutrido, porque realmente en algunos casos el trigo, aquellos trigos que no sufrieron heladas tuvieron muy buenos potenciales de rendimiento, y un volumen de rastrojo, especialmente en la zona núcleo, donde logramos volúmenes de trigo muy importantes en planta, un volumen de rastrojo que queda que es muy importante, ¿verdad? Que eso de alguna manera nos garantizaba, entre comillas, mantener una humedad buena en enero, ¿verdad? Continuando con el inicio de este cultivo, lo que pudimos observar en el inicio de enero fue mancha marrón, ocasionada por Septoria glicines, en la foto de la derecha, que ustedes pueden ver ahí. Un tercio inferior, donde comenzábamos a observar mancha marrón con ese porcentaje de hoja afectada amarilla, que ya les voy a mostrar alguna escalita que tengo en las diapositivas. Un inicio de algunas enfermedades foliares que yo recomiendo siempre que cuando tienen dudas manden al laboratorio, porque tuve muchas consultas y ya es frecuente ver esta situación. En la fotografía del centro de la pantalla ustedes pueden ver un inicio de mancha foliar por filosticta, en este caso, ¿sí? Y también en la foto de la derecha, ¿sí? Como vemos, una pequeña folíolo que se empieza a secar y un folíolo que comienza a tener una mancha en B en en el extremo de la hoja, ¿verdad? Bueno, esa fue un poco la situación al inicio del cultivo en enero en la zona núcleo. También vemos en la soja de segunda cómo había algunas plantas que se empezaban a morir. Estas plántulas normalmente comienzan a morirse por presencia de patógenos en suelo, ¿verdad? Hongos de suelo. En este caso veíamos como el complejo de Fusarium y Dampinoff en suelo, la foto de la derecha, ¿sí? Como yo ahí estoy sosteniendo una planta, esto es lo que veíamos a inicios de enero, veíamos alguna planta aislada muerta, ¿verdad? Y en la foto de la izquierda vemos como ese síntoma de hoja pegada con una mancha achocolatada en el cuello de la planta, nos daba la sensación de que fuese la presencia de Phytophthora en algún que otro bajo de los lotes. Es decir, tener en cuenta que los patógenos de suelo, los hongos de suelo, los hongos de suelo se presentan todos los años. Eh, sea cual sea la situación, eh, digamos, hídrica del suelo. En algunos casos, cuando hay una situación de exceso de agua, tenemos más presencia de Phytophthora. Cuando hay menos situación de agua, podemos tener alguna presencia de, por ejemplo, hongos como macrofomina, cuando falta un poco el agua, o algunos rodales, como puede ser Rhizoctonia o
también Pythium y Fusarium, ¿no? Como un complejo de ampinos. Por eso, esta pérdida de plantas, a veces en rodales, a veces aislada, va a ir de la mano con la protección y la calidad de semilla que llevemos a nuestros lotes. Entonces, nosotros insistimos que el stand de plantas se va a lograr y vamos a tener un verdadero y deseado stand de plantas en la medida que tengamos una excelente calidad de semilla y una protección de semilla adecuada para la carga de patógenos que hayamos tenido al momento de la selección de esa semilla. Saber que hoy tenemos semilla que el productor a veces maneja como propia, o tenemos semilla de primera generación, que es la que utilizan, la semilla comercial que utilizan en el primer ciclo de cultivo. Bueno, ambas tienen que ser curadas por el productor. Entonces, raramente viene la semilla curada, y ambas tienen que ser curadas o tratadas con alguna protección de terápico de semilla. Bueno, ese terápico de semilla va a ir de la mano, esa decisión, de acuerdo a la calidad de semilla que estemos llevando. Entonces, conociendo nuestros lotes y viendo cuáles son los patógenos que se presentan en nuestros lotes, uno puede elegir la protección que le va a dar a la semilla. A su vez, también conocer qué tipo de calidad de semilla uno lleva al lote en cuanto a sanidad, ¿verdad? Bueno, este fue un poco el panorama en inicios de enero, pero claro, después me gustaba poner una de estas fotos porque vino, por supuesto, nos sorprendió un poco la ola de calor que tuvimos hace 15 días, el 13 de enero, donde todo ese escenario que prometía ser potencialmente bueno, lo vemos hemos sometido a esta situación, que no solo fue una ola de calor, sino que ahora vemos como un exceso en lluvias, luego de la ola de calor, un exceso en lluvias en toda la región. Entonces, ola de calor y falta de precipitaciones al inicio de enero, y ahora un exceso de agua luego de esa ola de calor, superando en algunas regiones los 39, 40 grados durante 2 o 3 días, sumado a una falta de agua importante. Por supuesto que esto determinó una situación muy distinta en esta semana, donde yo quería mencionarles también algunas situaciones que ya veníamos viendo. Por ejemplo, durante el exceso de calor, este quemado de hoja, que muchas veces se confunde con alguna enfermedad y se denomina sunburn, que uno lo puede notar rápidamente porque cuando el viento dobla el folíolo, esa parte del folíolo que queda expuesta al sol se presenta como quemado. Entonces eso se ve en una mayor frecuencia, ese síntoma, que como les dije al inicio, es una enfermedad causada por un factor abiótico, pero es una enfermedad porque ya hay un desorden fisiológico, y uno comenzaba a ver cómo las plantas comenzaban a estresarse, ¿verdad? Seguíamos con la presencia de mancha marrón, también la presencia de inicios de tizón de la hoja por Cercospora kikuchi y algo de bacteriosis al inicio de enero, pero que después, en la semana siguiente al calor, esto se frena de una manera determinada y comenzamos a ver una planta mucho más estresada y mucho más atacada por trips, que fue un poco esta explicación que daba recién Evangelina, la presencia de trips y arañuela en numerosos lotes, que si no llevamos una lupa al inicio de la presencia de arañuela y la podemos detectar, tranquilamente se puede confundir con algún daño de enfermedad. Entonces, llevar lupa, observar si existen telas, para poder diferenciar si son enfermedades o presencia de trips, para no equivocarnos en el tipo de control que debemos tomar, ¿verdad? Entonces, estas fueron 3 enfermedades foliares que se presentaron durante este mes. Acá vemos, por ejemplo, yo les mencioné que iba a mostrarles una pequeña escala de
eh, de mancha marrón. Yo ahí les puse unos cuadraditos porque en realidad lo que normalmente hago es como un acierto de estos cuadraditos. Por ejemplo, en el foliolo 1 tenemos una presencia de un 50% de mancha marrón, en el foliolo 2 tenemos un 10% de mancha marrón, en el foliolo 3 un 1% de mancha marrón, en el 4 un 25%, en el 5 un 5% y en el 6 más de un 50%, ¿no? Este tipo de escala que está publicada incluso y por gente de INTA, por investigadores del INTA Pergamino, el doctor Ivankovich, son escalas que normalmente utilizamos para poder ver qué cantidad de mancha marrón tenemos en nuestros lotes. Entonces, durante enero, que fue la aparición de mancha marrón, uno podía tener esta escala de severidad de mancha marrón y poder llevar adelante algún registro, ¿verdad? Bueno, daños por orugas es lo que se comienza a ver con la ola de calor, altas temperaturas y baja humedad, y daños por trips, que era un poco lo que les mencionaba recién, ¿verdad? Esa manchita pequeña, eh, verde clarita, muy como puntuaciones, ¿sí? Que cuando uno mira con la lupa ve cómo están los trips del lado del en vez de la hoja. Entonces estos son daños que también sumaron a este daño de enero, a esta presencia de enero, eh, digamos con presencia de altas temperaturas. Una soja de segunda que si la implantación fue difícil por presencia de malezas, mucho más después iba a ser más crítica la situación después de la sequía. Por eso es importante una implantación libre de toda esta presencia de malezas. Yo esta fotografía siempre la pongo porque estas son situaciones que se dan, no es que yo las esté inventando. Entonces, ¿cuánto puede influir esta mala protección, esta mala implantación de una soja, cuando después seguimos con una situación de estrés como la que tuvimos este año, ¿verdad? Entonces, esta es una fotografía post-calor. Esta es una fotografía de soja de Necochea, que nos la cedió muy gentilmente un colega, Mateo de Díaz, donde vemos como una soja de segunda implantada en un lote del lado derecho, muy bien implantada en un lote con una cebada que se logró cosechar a mitad de diciembre, que es raro que en la zona de Necochea tengamos una cebada cosechada el 15 de diciembre. Bueno, se logra tener una situación muy buena de cosecha, es decir, en cuanto a tiempos, se logra una buena implantación de soja y miren lo que nos quedó de la soja luego de la situación de estrés. Vemos como un suelo, eh, un suelo muy desprotegido, digamos, quiero decir, no desprotegido de rastrojos, sino en cuanto a humedad, ¿no? Un suelo muy escaso de humedad, muy quebrajeado, con una soja totalmente quemada y perdida. Estos son lotes que se perdieron totalmente de soja en la zona del sudeste, soja de segunda estoy hablando, y una soja de primera que pueden ver en la foto de la derecha, una soja de primera que no llegó a cerrar el surco. Entonces, frente a esta situación del cultivo de este año, es muy probable que tengamos que cuidar nuestro cultivo, esas hojas que quedaron, por supuesto, todo esto de acuerdo a la región, ¿no? En este caso estoy hablando de la zona de Buenos Aires, sur de Buenos Aires, pero también la zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, esas hojas luego del aborto de vainas, aborto de flores, las hojas que quedan en el tercio superior hay que cuidarlas. Entonces hay que monitorear y hay que ver en qué momento realizamos los controles de nuestras enfermedades foliares que aparezcan, ¿verdad? Estos son daños que vemos en las hojas de la derecha. Ustedes pueden ver también algunos daños de fitotoxicidad por herbicidas, también de este año. Entonces, no solo este estrés por altas temperaturas y falta de humedad, sino también
el estrés por algunos herbicidas mal aplicados o daño por fitotoxicidad de herbicidas, ¿no? Entonces tenemos las enfermedades por un lado, en este caso mancha marrón, que es la que más se presentó, y los daños de fitotoxicidad por herbicida, ¿verdad? Seguimos viendo algunos daños, confusiones entre mancha marrón y fitotoxicidad de herbicidas. Algunas herbicidas como hormonales también han deteriorado las hojas, ¿no? Entonces todo esto sumado a esto, por ejemplo, todo en enero, ¿verdad? Por eso a mí me gusta mostrar estas fotografías porque es la situación de enero, que después nos va a definir una situación de febrero, ¿sí? Entonces, este daño en hojas sumado a, ya les digo, estas condiciones que repito todo el tiempo, estas condiciones de sequía y alta humedad de ahora, sequía en un inicio de enero y alta humedad de ahora con unas precipitaciones mayores, ¿qué es lo que no va a favorecer un desarrollo normal del cultivo, ¿verdad? Bueno, más manchas, situación de R2 en enero y aborto de flores y vainas de la soja en la zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, manchas que se habían ido presentando, que yo un poco les mencioné al inicio de la presentación, algo de filosticta, ¿verdad? Síntomas que pueden ser confusos también, como puede ser mancha marrón o bacteriosis. Esta, por ejemplo, es tizón bacteriano. Ojo con esto, no confundirnos. Esto, si bien no son fotos de este año, pero atentos porque ahora, luego de la lluvia, vamos a empezar a ver este síntoma que es causado por pseudomonas. Entonces, a no confundirnos con septoria, con mancha marrón por septoria, porque normalmente este síntoma lo vemos en el tercio superior de las plantas, cuando la mancha marrón comenzamos a verla en el tercio inferior. Entonces, a estar atentos a no confundirnos este síntoma con mancha marrón, ¿verdad? Y tomar decisiones equivocadas de control, ¿verdad? Por eso siempre hacer un buen diagnóstico de las enfermedades que tenemos presentes en los lotes. Seguimos viendo situaciones de enfermedades foliares. En este caso es una situación que vamos a ver si controlamos con fungicida. Tenemos que ver una situación de una planta mucho más limpia respecto de otra que si dejamos un testigo sin aplicar, vamos a ver una planta con mucho más daño por mancha marrón en este caso, ¿no? Yo insisto con la mancha marrón porque es la enfermedad junto con la bacteriosis que más presente vamos a tener en el transcurso del cultivo de ahora en más. Y por eso les puse esa escala recién y les mencioné para que ustedes puedan tener un diagnóstico y una evaluación mejor de porcentajes de severidad en sus registros, ¿sí? En cuanto a enfermedades vasculares, un poco les mencioné al inicio, no solo esclerotinia, sino también cancro del tallo son las dos enfermedades, junto con muerte repentina, más presentes en los lotes desde hace un par de años a esta parte. Desde hace 3, 4 años las enfermedades más presentes vasculares son, por un lado, podredumbre del tallo causada por esclerotinia y cancro del tallo causada por deporte fascicular caulívora, no meridionales, sino caulívora, son las dos enfermedades junto con muerte repentina causada por Fusarium tucumaniae, son las 3 enfermedades más presentes vasculares en Argentina, ¿verdad? En la zona núcleo, digamos, ¿no? Sur de Santa Fe, provincia de Buenos Aires. También esto, acortar tallos, acortar raíces, cuando empezamos a ver que las plantas empiezan a morir, rápidamente cortamos el tallo. En el caso de esclerotinia vamos a encontrar los esclerosios, en el caso de cancro vamos a encontrar médulas muertas, en el caso de Fusarium lo mismo. Es interesante cortar los tallos porque en un inicio el síntoma a nivel de hoja es muy similar en las 3 enfermedades. Entonces,
en los tallos es donde vamos a ver las diferencias. Entonces, como enfermedades vasculares, ver que esas son las que más presentes vamos a encontrar en nuestra zona, ¿verdad? Hoy les mencioné al inicio, y acá hago una pequeña mención y me gusta graficarlo con esta enfermedad, de las epifitias, que ya hoy abandonamos un poco el triángulo de la enfermedad para poder referirnos a las enfermedades como epifitias y no tanto como triángulo de la enfermedad, como fue el caso de roya estriado de trigo, que desde que comenzó es una epifitia porque no tiene límites, ya sea de superficie, porque es muy amplia la superficie que ha atacado esta enfermedad, y también es con alta severidad. En el caso de soja tenemos la septoria como una epifitia que año a año se presenta, o mancha marrón, mejor dicho, la enfermedad es mancha marrón causada por Septoria glicines, y también yo quiero estar, digamos, muy atenta al cancro, porque el cancro del tallo es una enfermedad vascular que se ha ido incrementando a transcurso de todos estos años, causada por, digamos, no el cancro meridionalis, sino no el de aporte fasciolaris meridionalis, sino el de aporte fasciolaris caulívora. Si bien ahora hay algunas líneas que se ha detectado que hay genes de resistencia, y por ejemplo en la Universidad de Rosario, la Facultad de Agronomía de Rosario, los especialistas como Rosana Pioli han ya publicado sus trabajos con la presencia de genes de resistencia al caulívora, saber que bueno, va a llevar un proceso poder incorporar estos genes a las variedades. Entonces, es interesante estar atento a estos manchones de cancro que pueden comenzar o que ya han empezado a aparecer en nuestros lotes, ¿verdad? Por eso, como enfermedad vascular es una de las más, digamos, las más novedosas en estos últimos 2-3 años, ¿verdad? Ahí vemos cómo, de qué manera se hace el desarrollo de la investigación para ver cómo se comportan los materiales, cómo se inocula artificialmente para ver cómo se comportan los materiales frente al cancro del tallo. Esto en alguna oportunidad, creo que en el año 2019, lo presentamos en el Congreso de APRESID, en Rosario. Creo que fue el último congreso presencial y pudimos hacer este bloquecito de cancro de tallo. Cristina, así que bueno, muchísimas gracias por tu sí, presentación. ya cerrando un poquito con esto, básicamente ahí tenemos más lesiones y ya termino, simplemente para mostrar mi equipo de trabajo, que es, bueno, Evelyn, Trinidad Raiza, Yasmín, Magalí, Brenda, son todas chicas que trabajan en el laboratorio y a campo, y desde ya agradecerles a ustedes por habernos invitado a hacer este panorama de lo que viene, ¿no? De ahora en más, a cuidar, ya te digo, ese tercio superior de la soja, a tomar medidas de control y voy a dejar de compartir, a poder monitorear semanalmente los cultivos para ver cuáles son las enfermedades que se presentan y ver qué tipo de control frente a estas condiciones adversas poder realizar. No te despidas todavía, que tenemos un par de preguntitas para hacerle a ambas dos, a ustedes, que surgieron de la presentación. Evangelina, si estás ahí, tenemos unas preguntas para vos. ¿Puedo arrancar con la primera? Dale. Evangelina, bueno, se habló mucho de trips y de arañuela. ¿Cómo ves la evolución de estas plagas después de las precipitaciones que fueron ocurriendo generalmente en toda zona núcleo? ¿Y qué tenemos que esperar para los próximos estadios del cultivo en materia de plagas? Ya sea lepidópteros, bolillera, que puede estar atacando chauchas, y bueno, chinche también principalmente para calidad de semilla. Respondiendo a la primera parte de la pregunta en relación a trips, en el caso de trips y arañuelas, estas adversidades cuando inician en el ciclo es muy difícil, diríamos, que se vayan porque bueno, las condiciones climáticas cambian. Realmente el cambio tiene que ser muy importante, muchos días seguidos de precipitaciones y temperaturas templadas a frescas, para que se permita, diríamos, el desarrollo
de un hongo entomopatógeno, tanto en el caso de trigo como de ácaro, que controlan la población. No es que las condiciones ambientales de por sí hacen que, diríamos, que desaparezca la plaga. En realidad las condiciones ambientales favorecen, como les decía, condiciones de humedad y días templados a frescos, favorecen el desarrollo de hongos entomopatógenos que controlan tanto a trips como a ácaros. ¿Me pueden recordar la otra pregunta? ¿Qué deberíamos esperar en la evolución de los cultivos en estados ya reproductivos? ¿A qué insectos pueden estar jugando en materia de lepidópteros o bueno, chinche? ¿Qué recomendación en cuanto a monitoreo? Ya de acá en adelante, en estados reproductivos, no solamente, bueno, diríamos a los trips y a los ácaros, se nos puede sumar algo de bolillera, tendríamos que estar atentos nuevamente, monitoreando, porque bueno, las trampas de luz, como les decía al principio de mi presentación, muestran actividad de vuelo, después hay que ver que esto se concrete y esté presente en el lote. Esta campaña, a pesar de registrar picos de vuelo, no en todos los lotes tuvimos bolillera, por ejemplo. Bueno, esto mismo puede repetirse para los estados reproductivos. Y sí, bolillera sigue cayendo en trampa de luz, así que es probable, tuvimos unas consultas estos últimos días en relación a bolillera, lo que no vemos es, digamos, hay presencia, alrededor de 3 larvas se está viendo que estaría en el umbral, sin embargo no hay, digamos, daños, no hay importantes daños. Pero bueno, hay que estar atento, continuar, intensificar los monitoreos, registrar nuevamente, yo insisto en esto porque con la experiencia de la campaña pasada teníamos muchas consultas porque aparentemente, diríamos, entre los técnicos circulaba esto de que los productos no estaban controlando y en realidad la falla que estamos viendo es en que no tenemos un buen registro de qué cantidad de la plaga tenemos y en qué estado. Y en función de esto nosotros definimos el manejo, la elección de qué grupo de insecticidas utilizar. Entonces es sumamente importante conocer qué tenemos en el lote y no por ahí copiar lo que hace el vecino porque cada lote es distinto. Estas plagas no se generalizan a toda la zona. Hay cuestiones particulares de manejo que hacen que bolillera tenga preferencia por ciertos manejos. Yo no lo comenté en la charla porque bueno, era muy breve, pero hay registros de que bolillera tiene preferencia por cultivos que no hayan alcanzado a cerrar el entresurco, y bueno, y esto también complica, diríamos, o es uno de los factores que hace que alambrado de por medio un productor tenga y otro no tenga bolillera, entre tantos otros factores, por supuesto. Sí, es probable que haya algo de defoliadoras, se está viendo en trampa de luz, pero bueno, estas últimas campañas de defoliadora no ha sido importante para nuestra zona, a pesar de que Oliveros se caracteriza por ser un área de mucha presencia de anticarcias y metales, ya hace varias campañas que la presencia es bastante tardía y en densidades muy diferente a los que nos tenía acostumbrados las defoliadoras para nuestra zona. Y en cuanto a chinches, bueno, el año pasado prácticamente no fue muy relevante. Creo que puede estar sucediendo que los cultivos de cobertura, diríamos, favorecen el establecimiento de las chinches más tempranas, pero también favorecen el establecimiento más temprano de muchos depredadores, que finalmente, diríamos, terminan actuando, diríamos, cuando las poblaciones son importantes y esto probablemente esté contribuyendo a que no se alcancen los umbrales de daño de chinches. Esta última acotación también vale para otras plagas. En general, nosotros estamos observando que los cultivos de cobertura, diríamos, anticipan la presencia de depredadores y es muy probable que estos depredadores también mantengan a rayas a las plagas en los cultivos de renta que, bueno, que siguen en la rotación. Bueno, muchísimas gracias, Evangelina. Ahora le vamos con una pregunta para Cristina. Bueno, bien mencionabas las enfermedades de fin de ciclo, hacían hincapié en mancha marrón, en tizón.
la pregunta del momento sería, ¿cuál es el momento oportuno para aplicar o cómo determinar el momento oportuno para aplicar de cara a esas enfermedades que mencionaste? No, como yo les comentaba al inicio, hay una, no les digo que hay una receta, porque receta nunca hay, pero ya está bastante ajustado el momento de aplicación. Incluso les digo, uno tiene ajustado el tipo de producto, cuándo aplicar, las estrategias, porque no es lo mismo aplicar un fungicida que otro. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con desarrollo de fungicidas. Entonces, de acuerdo a la molécula, las moléculas responden de acuerdo a qué momento uno lo aplica. Entonces, también es importante conocer, o sea, hoy vamos un poco más allá. Tenemos moléculas, por ejemplo, como el adipidín, que la aplicamos en R1 y que tienen una residualidad muy buena, excelente, hasta de 40 días. En estado fenológico, incluso hasta de manera un poco preventiva se aplican algunas moléculas. Otras moléculas se aplican en R3, ya de cara al llenado, digamos, ¿no? A la etapa crítica de la soja. Y otras moléculas más hacia R5, donde uno quiere proteger la calidad de semilla, o la calidad de lo que va a obtener. Por eso, teniendo en cuenta esto que ustedes me preguntan, las enfermedades, por ejemplo, septoria, o sea, hoy ya se conoce mucho sobre la dinámica de las enfermedades en el cultivo. Septoria es una enfermedad, por ejemplo, que aparece al inicio del cultivo, porque por la lluvia, la precipitación, la salpicadura, todo ese proceso que ayuda al hongo que comience su infección, al inicio del cultivo. Luego sobre la floración disminuye un poco el ataque y hacia R3, R4 comienza y se dispara nuevamente hasta fines del cultivo. Entonces, lo mismo que, por ejemplo, el caso de tizón por cercóspora, ocasionado por Cercospora kikuchi, comienza en estados vegetativos, nunca la hemos tenido tan temprano, y hace 2 o 3 años que aparece en estados vegetativos muy temprano Cercospora kikuchi, el tizón. Entonces comienza muy temprano y luego durante todo el ciclo es una curva ascendente durante todo el ciclo, y además nunca para. Entonces, bueno, ¿y cuándo aplicamos? ¿Cuándo hacemos un control eficiente? Por eso, uno tiene una ventana interesante de aplicación, como puede ser desde un R2, que es plena floración, hasta un R4. Ahí hay una ventana. De acuerdo a la zona, esa ventana va a ser más amplia o más chica, porque, por ejemplo, en la zona de ustedes, de Centeno, de Rosario, esa ventana es bastante amplia. Ahora, cuando nos venimos más hacia el sur, esa ventana se achica. Entonces, y también va a depender del cultivar con el que estemos trabajando. O sea, no todo es tan lineal, ¿no? Entonces uno tiene que tener en cuenta el tipo de cultivar, el tipo de región en la que está trabajando. Para la zona núcleo, digamos que esa ventana es una ventana apropiada, desde un R2, comienzo de floración, hasta R4, tenemos una ventana que nos permite estar protegidos bastante bien. Pero, ¿qué sucede este año? Con esta situación particular de este año. Hubo algunos casos, yo les mostraba unas fotografías de soja a inicios de enero, que con la aplicación de porque también tenés la logística del productor, ¿no? Entonces, si no, pero la aplicación de principios de enero con algún insecticida, yo ya ahí le pongo el fungicida. Bueno, ok, estoy aplicando en R2. Lo aplicaron antes del estrés por altas temperaturas y del exceso de agua. Vamos a ver esos lotes que fueron aplicados antes, si no tienen que volver a ser aplicados nuevamente por este exceso de agua que va a beneficiar la presencia de enfermedades, y ahora voy a decir por qué, que tengan que volver a aplicar nuevamente en R5, por ejemplo. Porque no se olviden que el estado de R5 es largo. Es un estado largo en el cultivo. Es un estado que va desde un grano que tiene 5 milímetros hasta casi el grano que completa su espacio dentro de la vaina. Entonces, ese R5 es largo en los grupos 4 largos.
4 cortos. Entonces, ¿cómo lo protegemos? Si hemos aplicado muy temprano, luego de toda esta lluvia, y vamos a tener que monitorear. Ahora, aquellos que no protegieron antes del estrés por calor y antes de estas precipitaciones, están hoy aplicando con avión. Es un momento, sí. Es una estrategia, sí. Un buen fungicida, mezclas de estrobilurinas y triazoles por lo menos. Hoy tenemos moléculas más modernas como son las carboxamidas que también se utilizan, más que nada para el control de manchas, que son las que vamos a tener en esta etapa del cultivo en adelante. Entonces, decir, bueno, aplicación aérea se recomienda porque, bueno, tal vez no vamos a tener el piso apropiado, porque tenemos que aplicar ya, porque no nos podemos dormir y esperar a tener piso para entrar. O sea, estas son todas recomendaciones que uno da. Y ayuda a que no perdamos cultivo por el pisoteo también, hoy por hoy la aplicación aérea, ¿no? Entonces, decir, bueno, hoy en R3, R4 estamos haciendo las aplicaciones de forma aérea de los fungicidas, ¿sí? ¿Cuáles son las expectativas de control? Esperemos que si la aplicación es, digamos, las aplicaciones se hacen con buen tiempo, buena humedad, quiero decir, ¿no? Sin altas temperaturas, una buena técnica y estrategia de aplicación, vamos a tener buenos controles, ¿sí? Pero nunca abandonar el cultivo, siempre seguir monitoreándolo, y cuidar ese tercio superior de hojas que quedó, ese mechón de hojas, porque uno de arriba va a ver el cultivo todo folioso, frondoso, digamos, ¿no? Ahora, cuando saca las plantas va a ver que de la mitad hacia abajo perdió hojas, perdió vainas, perdió flores, ¿sí? Entonces, cuidar ese tercio superior es la recomendación, que yo les dejo. Buenísimo, Cristina. Bueno, queda claro, Euge, el mensaje que también siempre intentamos dar desde REM, tanto en malezas, insectos y enfermedades. La clave es el monitoreo, estar atento y, como decían recién, no abandonar los lotes y recorrerlos. Exacto. Bueno, queda agradecerles a ambas disertantes. Muchísimas gracias por haber participado en esta jornada. Ahora cortamos un ratito y seguimos con la siguiente estación de la jornada. Muchísimas gracias a ambas. Bueno, ahora continuamos con la jornada testimonial Renda Presid y toca la segunda parte de la jornada. Sí, en este caso, como no podía ser de otra manera, vamos a estar presentando el primer espacio de las empresas que acompañan a REM. La intención es que, bueno, los técnicos de las compañías nos puedan venir a brindar y a comentar un poco las estrategias y las innovaciones en materia de protección de cultivos en cuanto a plagas y a enfermedades y qué viene de ahora en más. Exacto. Bueno, si te parece, en primera instancia le damos el espacio a Pablo Fontana. Él es técnico representante de Bayer. Pablo, ¿querés tu espacio? Buenas, ¿cómo están? Hola. Bueno, todo bien. Como estrategia, digamos, pensando en lo que queda de acá el cultivo de soja, en todo lo que es complejo del lepidóptero, tenemos como recomendación la aplicación de BEL. BEL controla todo lo que es lepidóptero como Rachiplusia, Pseudoplusia, Anticarcia y bolillera. Para cada una de las especies tenemos una recomendación por dosis, arrancando desde los 30 a 40 centímetros para Rachiplusia, 50 centímetros para lo que es Pseudoplusia, y bolillera, que es claramente fue la plaga de este año, la dosis de 60 centímetros cúbicos. Después, pensando en lo que es el complejo de chinches, tenemos la recomendación de Solomon. Solomon tiene una novedosa formulación que es la tecnología OTEC, lo cual es el ingrediente activo que está disperso en aceite, lo cual te da una protección de la gota y una mayor llegada al órgano de la planta, que también favorece la penetración dentro del mismo. Y pensando en lo que es
Lo último, el manejo sanitario del cultivo de soja. Tenemos la recomendación de Krypton. Krypton es una doble mezcla que contiene protecolazol, el único triazolitión que hay hoy en el mercado. La recomendación es de 400 centímetros cúbicos, siempre con la aplicación de Optimizer. Y aquel productor que quiera apostar un poco más en el manejo sanitario, recomendamos Krypton X Pro. Krypton X Pro es tal cual Krypton, con el agregado, digamos, de la molécula Bixafen, que es la carboxamida que Bayer tiene, y acá tiene un rango de dosis que va de 300 a 400 centímetros cúbicos. Siempre la recomendación es desde R3 a R5, y claramente con estas últimas precipitaciones que tuvimos en gran parte, digamos, del país, estamos en un momento como para empezar a hacer la protección sanitaria del cultivo. Así que bueno, eso, Euge, es un poco lo que queríamos recomendar desde la empresa, así que muchas gracias por la participación. No, gracias a vos, Pablo, y bueno, gracias en tu representación a Bayer, obviamente, que está acompañando el programa REM. Le damos espacio al segundo representante técnico de la empresa, él es Joaquín Jaime, y bueno, viene en representación de Corteva. Hola, Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas. Bien, bien. Muchas gracias por la presentación. Bueno, acá desde la compañía Corteva, nosotros actualmente en el portfolio de insecticidas tenemos Intrepid, metoxifenocide, para el control de foliadoras, y puntualmente para lo que fue esta campaña tan difícil, para lo que fue la problemática de bolillera, tenemos Quintal Extra. Quintal Extra está compuesto por 2 activos, metoxifenocide, y además se le agrega a esta formulación Spinetoram. Son 2 modos de acción diferentes. Uno es un IGR, simuladora de la ecdisona, que es la hormona natural de muda, acelerando el proceso de muda de los insectos y haciendo una muda incompleta y prematura, causándole la muerte. Y también incluye el Spinetoram, que ya estaba en el mercado en la formulación de Exalt. En este caso el Spinetoram es de origen biológico, es una espinosina. Como les comenté, son 2 modos de acción diferentes que actúan en el control de foliadoras, bolillera, y también nos dan espectro a trips. Es decir, este producto también se lleva a trips. Es un producto banda verde y de gran residualidad. Nosotros estamos recomendando para todo lo que son defoliadoras como medidora, anticarcia, desde 80 a 100 centímetros cúbicos por hectárea. En lo que respecta a bolillera, la dosis recomendada va desde un rango de 120 a 150 centímetros cúbicos por hectárea. Va a depender un poco en qué momento del ciclo de soja lo estemos encontrando, si es en brote y está en una presión baja o cercana al umbral, estamos recomendando 120 centímetros cúbicos. En lo que respecta a estadios más reproductivos o en vegetativo avanzado, estamos recomendando 120 centímetros cúbicos por hectárea. Y si la agarramos en brotes, pero con gran presión y con estrés hídrico, ahí sí vamos con una dosis alta de 150 centímetros cúbicos, como pasó este año en lo que fue el sur de Santa Fe, ¿no? Este producto, como les mencioné, es un producto banda verde, y ya pasando a lo que es el complejo de chinches, que es lo que se va a venir ahora en las hojas de primera, nosotros estamos recomendando Expedition a dosis de 200 a 250 centímetros cúbicos por hectárea. El Expedition es una formulación que tiene 2 activos, el Isoclast, que es una sulfoximina, es una nueva familia química, actúa a nivel del sistema nervioso central, pero en un sitio de acción diferente a los neonicotinoides, eso es algo importante a remarcar. Y también dentro de esta formulación tiene la lambda-cialotrina, que nos da un gran poder de volteo en todo lo que es chinches y defoliadoras en general. En un segmento más bajo de valor, nosotros estamos saliendo este año a comercializar Leontrin como otro producto, que es un producto microencapsulado, que el principio activo es... es bifentrin, es banda verde, al 20%, y esto es básicamente para el control de arañuela, trips, defoliadora. Bueno, es un producto obviamente piretroide que nos da un gran poder de volteo y un amplio espectro, ¿no? Y lo interesante que tiene este producto es que es un producto también banda verde, bien formulado. Y por último, haciendo hincapié en las enfermedades de fin de ciclo en soja, que es lo que se va a venir después de estas
de estas precipitaciones que se dio en gran parte del país y soja ya en R3 en adelante. Vamos a seguir recomendando Stinger. Esta es nuestra propuesta de valor para lo que es fungicidas en soja. Stinger es una mezcla de trazol más estrobilurina, es ciproconazole más picoxystrobin. Vamos a estar haciendo foco, obviamente, en enfermedades de fin de ciclo, siguiendo, como venían mencionando los disertantes anteriores, el tema del monitoreo de las enfermedades en este momento y realizar las aplicaciones cuando sea oportuno, ¿no? La dosis recomendada en el cultivo de soja va desde 250 a 300 centímetros cúbicos por hectárea en este producto. Así que bueno, desde Corteva les agradecemos mucho que nos hayan invitado para participar de esta jornada y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Joaco. Gracias de nuevo a Corteva por acompañarnos. Y ahora es el turno de la empresa FMC y en representación lo tenemos a Nico Bosco. Nico, ¿estás ahí? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Desde FMC queríamos proponerles un nuevo concepto en el manejo de plagas, que es la protección de los cultivos. Ya no pensar en ir a controlar los bichos que estén en el campo, sino más bien pensar en anticiparnos, en proteger todas las estructuras de reproductivas y de hojas de las plantas, especialmente este año niña, que por ahí tenemos menos hojas, plantas más petizas. Es fundamental proteger todo lo que tenemos. Entonces, por el lado de las plagas, estamos recomendando Coragen más Dino, nuestro programa CropShield, que Coragen cubre todo lo que es orugas, en especial bolillera, que tanto se habló en esta jornada, y con gran persistencia. Banda verde, una diamida que protege los benéficos. Y por el lado de Dino estaríamos controlando trips y chinches, perdón. Arañuel es otro tema de esta campaña, pero bueno, no estaríamos siendo cubiertos con este programa. Con esto lo complementaríamos con Nanoc, que es nuestro fungicida, banda azul también, muy buen perfil ambiental. Esto es Azoxy con flutriafol, un triazol poco utilizado, que nos ha dado muy buenos resultados en soja. Como decían los disertantes anteriores, las enfermedades de fin de ciclo por ahí se incuban largo, entonces hay que estar atentos al monitoreo. Ya se está viendo mancha marrón en los lotes y necesitamos hacer las aplicaciones. Dadas las últimas lluvias que tuvimos, se van a expresar seguramente los síntomas de todas estas enfermedades. Y por último, dejarles que todas estas aplicaciones las estamos recomendando con Biofusión, un cofactor que FMC empezó a desarrollar hace 2 años y estamos viendo muy buenos resultados acompañando todas las aplicaciones de plagas y de enfermedades en soja. Así que bueno, ese es nuestro aporte. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos, Nico, y bueno, en tu representación a FMC, que siempre está acompañando al programa REM. Ahora le damos paso a la representante de Sumit Agro, a Sofía Talaro. Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué tienen para traernos desde Sumit a esta testimonial? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, y desde Sumit Agro tenemos para brindar en lo que es el portfolio para el manejo de plagas. Contamos con Retaker, que tiene un muy buen control en lo que es el complejo de plagas, tanto de orugas, de chinches y también tucuras, ya que combina 2 modos de acción diferentes. Por un lado, un neonicotinoide, que es acetamiprid, más un piretroide, que es fenvalerato. Esto le da tanto poder de volteo como también persistencia. La dosis que recomendamos es de 150, 200 centímetros cúbicos para lo que es oruga y 250 para lo que es chinches. Después también contamos con Hallmark. Hallmark es fenvalerato solo, pero lo novedoso de Hallmark es que es una emulsión concentrada, es microgotas de aceites con el activo, el fenvalerato impregnado en esas gotas de aceite, lo que le da mayor estabilidad en lo que es tanto a lo que es altas temperaturas y a la luz. Eso le da mayor persistencia en el follaje. Y ahí venimos a controlar lo que es el complejo de oruga. La dosis que recomendamos para bolillera es de 100 a 150.
Después en el portfolio también contamos con Matsuri, que Matsuri es un producto para altas presiones de plagas, y lo novedoso de Matsuri es que combina tres activos. Por un lado, fenvalerato y fentrin, dos piretroides que se sinergizan en la mezcla, dándole mayor poder de volteo, y también sumamos abamectina, que acá lo que nos da es control en lo que es arañuelas y trips. Y por último, para comentar el tema de enfermedades, nosotros contamos con Reis, que combina una esprovirulina más un triazol, y por último Howler, que es el producto biológico que tenemos en la paleta, y viene a activar todas las defensas naturales de las plantas. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, y bueno, en representación tuya a Summit Agro. Queremos agradecerles a las empresas, tanto a Bayer, Corteva, FMC y Summit Agro, en este primer bloque, va a haber un segundo bloque de empresas, por acompañarnos en las acciones de REM y bueno, a lo largo de todo el año. Exactamente. Bueno, si te parece, seguimos con la tercera estación de la jornada. Ahora vamos a hablar sobre calidad de aplicación, un tema tan importante. Una vez que decidimos, hacemos el monitoreo, decidimos que es el momento oportuno de aplicar, bueno, aplicar de la mejor manera para poder llegar y cumplir nuestro objetivo. Así que esto lo vamos a tratar de la mano del ingeniero agrónomo Mariano Luna. Él es un técnico especialista en calidad de aplicación y en este momento está trabajando en la empresa Rizobacter, así que los dejamos con Mariano. Bueno, muchas gracias a Presid por esta invitación para hablar un poco de un tema que me apasiona, que es el tema de cómo controlamos a los insectos a través de la calidad de aplicación y el buen uso de los adyuvantes. Y vamos a hacer un pequeño repaso de todas las posibles plagas más complicadas, ¿no? para el control a través de las pulverizaciones. Si yo hiciera un raconto, sería bolillera al inicio, sobre todo el cultivo, o sea, obviamente el cultivo de soja, bolillera al inicio. Después estaríamos pensando en años de seca que, es como años de seca que tripia arañuela, que también son un temita importante, donde no solo es calidad de aplicación, sino también es el posicionamiento correcto de los adyuvantes. Podríamos pensar, cuando vamos avanzando en los estados de la soja, podríamos pensar también luego en defoliadoras, posiblemente vuelta bolillera en vainas, sería interesante. Pensaríamos también luego en chinches, los años que tenemos quilombo de chinche, a dónde tenemos que llegar para el buen control de las chinches. Y también, ¿por qué no hablar de enfermedades que muchas veces van de la mano y a veces se suele ir en conjunto una aplicación de insecticida y fungicida para aprovechar la pasada, ¿no? Y dónde está digamos, el eslabón más débil, a dónde tenemos que llegar cuando combinamos estas cosas. Pensando principalmente en bolillera, y para no extenderme mucho, al inicio, ahí cuando tenemos que hacer esas aplicaciones en B3, B4, fin de B4, cuando tenemos que hacer esos controles de bolillera, acuérdense que le tenemos que acertar algo muy chiquito que es el foliolo plegado donde bolillera se esconde. Y recuerden esto, vamos a hablar de cuánto es poco y cuánto es mucho. ¿Cuántas gotas por centímetro cuadrado necesitamos en ese momento? Necesitamos alrededor de 50 gotas por centímetro cuadrado fabricar en pulverización para tener un buen y un prospecto de control de bolillera. Esto sin lugar a dudas lo podemos conseguir con un buen número de pastillas. No solamente es cono hueco en este momento. También un abanico plano nos puede llegar a dar un buen control, siempre y cuando sepamos regularlo bien. No nos desubiquemos en tamaño de gota. No pensemos que necesitamos hacer gotas terriblemente grandes y tampoco gotas increíblemente finas. Pero con un prospecto de gota alrededor de los 250 a 300, ese rango 250 a 300, 320 micrones, vamos a andar bien. Esto es un cono hueco de caudal amarillo, un abanico plano, rango extendido, caudal amarillo, vamos a andar bien con volúmenes de caldo medianos. Ahí vamos a tener un buen prospecto. Siempre tengan en cuenta un buen adyuvante, y acá las siliconas cobran un rol fundamental, porque necesitamos que esas gotas que alcancen ese foliolo se expandan lo más que se puedan. Así que, y aparte que no reboten. Y la silicona tiene ese efecto de bajar la tensión superficial y permitir que esas gotas que le vamos a pegar algo chiquito no rebote, no se nos caigan, que la mayor cantidad de principio activo quede en ese foliolo. Bueno, ahí punto número 1, bolillera. Punto número 2, trips y arañuela, plagas complicadísimas en época de seca. Por varios motivos. Primero, la terrible demanda ambiental de evaporación de las gotas. Segundo, lo escondidas que están, porque si bien por ahí las hojas tienen menos desarrollo, ellas siempre se empiezan del tercio inferior hacia arriba. Cuando medianamente están llegando al tercio medio, desencadenamos los controles.
Y arañuela tenemos el problema que encima nos hace tela, o sea, se oculta debajo de la tela. Acá es fundamental. Si bien en bolillar hablamos de 50 gotas por centímetro cuadrado, acá no deberíamos escatimar menos de 100 gotas por centímetro cuadrado, sobre todo cuando medimos en el tercio superior. Yo me atrevo a decir de 100, 150 gotas por centímetro cuadrado, como mínimo en el tercio superior, porque recuerden que hay una gran disminución de gotas hacia el tercio medio a inferior. Así que esto es fundamental, y acá sí hay que achicar un poco más el tamaño de gota, no pensar en, como les dije, 270, 300, acá tenemos que estar pensando ya en el rango de los 200 a los 250 micrones, más tirando un poquito más al lado de los 200 micrones, y esto ya no cualquier boquilla hace este tamaño de gota. Ya necesitamos una boquilla, si va a ser una amarilla, que sea una boquilla ya trabajándola con de 4 bares para arriba sin lugar a dudas. Más fácil va a ser con una boquilla de color verde, las Conoboco nos van a dar un plus en este aspecto, y si podemos, y el ambiente nos lo permite usar una boquilla de color naranja, caudal 0,1, va a ser más sencillo todavía. Ahora, recuerden, estamos trabajando con un espectro de gota ya más pequeño. Fundamental que protegerlas de la evaporación. Entonces, acá es cuando el juego de los tensioactivos más los aceites cumplen su función. Esa unión de los dos nos van a dar una buena protección de la evaporación. Y el tensioactivo sigue jugando su terreno ¿en qué? En bajar la tensión superficial, que esa gota se rompe, atraviese la tela, si es el caso de la arañuela, y a la vez, si dibujamos por el lado de las siliconas, tipo Silhouette, tipo Resospray extremo, ¿qué van a hacer? Esa gotita, la silicona tiene la mayor capacidad de esparcimiento, o sea, de cubrir la superficie, entonces nos va a dar un plus. Tiene una capacidad de esparcimiento mucho más grande que los alcoholes. Entonces, en este aspecto, nos da un plus más ligado a la calidad de aplicación para ese buen prospecto de control de arañuela. Pasando a otra etapa, ya pasamos. Bolillera en inicio. Arañuela y Trix se van muy de la mano acá, en estos momentos. Pasamos después, para hablar de otra plaga, chinches, por ejemplo. Donde chinches tenemos un aditamento. Cuando vamos a controlar chinches tenemos que estar pensando llegar como mínimo al tercio medio, que es donde está la mayoría de la población de chinches. Que ¿cuáles son las ninfas? Las ninfas siempre están en el tercio medio. Y cuando vemos la población completa, las ninfas son el 70% de la población. El otro 30% son los adultos, que son más fáciles de agarrar. Y cuando más temperatura tenemos, esas ninfas rápidamente pasan a adulto. Es común decir, apliqué una semana, yo vi el adulto muerto, y a los 7, 10 días vuelta a tener adultos, es porque esas ninfas pasaron a adulto. Entonces ahí hay que llegar. Y acá estamos hablando siempre, cuando es chinche, son sojas muy desarrolladas, muchas veces hojas de primera con 1 metro y algo, dependiendo zona, dependiendo año, obviamente, y hay que llegar al medio. Vuelta. Aquí la calidad de aplicación debería ser muy similar a la calidad de aplicación para arañuela. Buscar ese tamaño de gota, 200, 220, 250 como muy grande, Y sin lugar a duda aquí el posicionamiento de los barrales, de la máquina, la velocidad de avance juega un rol fundamental. No tengan miedo, si las condiciones son buenas, de estar levantando un poco más el barral, nos van a dar una mano muy grande que esas gotas más pequeñas actúen más. ¿Cuál es la ventaja en este momento? Que si el viento se nos eleva por arriba de los 10, 11 km por hora, nos va a mover el cultivo de soja, y eso nos va a permitir que ese movimiento del cultivo de soja, que podamos fabricar gotas más grandes que van a cumplir esa buena función. Si vamos a suponer, voy a ser muy drástico, estábamos aplicando con menos de 10 km por hora, va a este tamaño que describí para la arañuela. Vamos a ir a otros 15 a 16 km por hora, bueno, ahí sin lugar a dudas el tamaño de gota no puede ser ese menor, tenemos que estar hablando de tamaño de gota de los 350 micrones aproximadamente, 300 a 350 micrones, ¿para qué? Para que no derive fuera, pero a la vez ese movimiento del cultivo hace que esas gotas penetren y estamos cumpliendo esa buena eficiencia. Bueno, ahí ven cómo vamos cambiando. Y bien para la arañuela, gotas chicas, como sería sin viento en chinches, eran un posicionamiento de las boquillas. En este momento tranquilamente lo podemos hacer ya con una boquilla de color azul o color lila, tranquilamente, con viento de 15 km por hora. Por dar un ejemplo, lo importante es ir adecuando la calibración en base a las condiciones climáticas. Siempre en insectos, siempre buen esparcimiento de las gotas, un buen tensioactivo, y acá las siliconas verdaderamente sacan un plus, porque recuerden que la planta de soja es una red cazagotas, cada vez me van quedando menos, por eso es muy importante que las que lleguen tengan una altísima actividad. Recuerden que muchas veces hacemos aplicaciones de insectos, pero también va ligado a enfermedades, y muchas veces solapamos las dos. Y acá, generalmente, para llegar a diferentes estratos, es muy similar a lo que acabo de decir para chinches.
Pero recuerden que las enfermedades son mucho más pequeñas que los insectos. El objetivo a pegar es mucho más pequeño. Entonces, el número de gotas no nos puede fallar nunca en todo lo que es enfermedades. Entonces, si yo voy a hacer una aplicación para insectos y enfermedades necesita mucha mayor cantidad de gotas. Para esto, si van a hacer un tarjeteo en la parte de arriba, nada más, que no tener menos de 150 a 200 gotas. Miren lo que estoy diciendo. Esa tarjeta de arriba tiene que venir cerca de 200 gotas. ¿Para qué? Porque yo sé que a medida que se va descendiendo en altura voy a tener menos gotas. Y yo tengo que tratar de llegar por lo menos a una muy buena cantidad de gotas al tercio medio para enfermedades. Ni hablar también para chinches porque van muy de la mano. Ni hablar que cada una de estas gotas, como lo vengo diciendo hace un rato, se tiene que expandir mucho. No tiene que rebotar ni nada. ¿Y cómo? Para resumir, vamos haciendo la regulación de la máquina en base a las condiciones ambientales de viento. Menos viento, puedo afinar la gota. Más viento, empiezo a agrandar esa gota y que sea el movimiento de la soja los que nos da una mano. Bueno, muchísimas gracias a Presid por la invitación y como siempre desde Rizobacter estamos a su disposición. Bueno, muchísimas gracias Mariano por compartir tu experiencia acerca de calidad de aplicación y gracias a la empresa Rizobacter que siempre nos acompaña en el programa. Y bueno, ahora es el turno de las siguientes 3 empresas que también acompañan al programa REM. Que siempre están apoyando y que bueno, también nos vienen a traer su mensaje en cuanto a manejo de insectos y de enfermedades en el cultivo de soja. Una campaña muy complicada y que bueno, después de esta lluvia como que cambió el panorama. Exacto. Bueno, es el turno en primera instancia de la empresa Sumitomo de la mano de Lucía Braco. Lucía, todo tuyo. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Presid y al equipo por la invitación a esta jornada virtual. Me gustaría brevemente comentarles acerca de la empresa, porque bueno, hace no muchos años que está en Argentina, es una empresa japonesa que tiene una gran trayectoria a nivel mundial, pero bueno, anteriormente se dedicaba a las moléculas que iba generando directamente venderlas a un tercero y ese tercero comercializarlas. Ahora lo que busca Sumitomo Chemical es todas las moléculas que va generando directamente comercializarlas como tal, como Sumitomo. Así que bueno, eso es un poco la llegada de acá a Argentina, ¿no? Dentro de la temática de esta jornada, lo que es insecticidas y fungicidas, dentro de lo que es insecticidas tenemos distintos productos que están en etapa de desarrollo bastante avanzados. Lo que es insecticidas tenemos el Optera Duo y el Pleo, y en lo que es fungicidas el Scalia Expert. Dentro de lo que es el Optera Duo es una mezcla de 2 activos, son 2 activos de alta performance, que es el clorantraniliprole y clorfenaprid, son 2 activos que ya son conocidos en el mercado, y bueno, la mezcla nos da una muy buena performance entre ellos, lo que es un alto volteo inicial y por otro lado lo que es alta persistencia. Es un producto dirigido para lo que es el cultivo de soja y para lo que es el cultivo de maíz. En el caso de soja, lo que es helicoverpa, anticarcia, rachiclusia, en lo que es para maíz, más dirigido a Spodoptera frugiperda. Dentro del otro producto que también está en desarrollo es el Pleo. El Pleo es un nuevo insecticida, es un desarrollo de Sumitomo. Es piridalid, es la nueva molécula. No se sabe bien todavía qué modo de acción tiene, pero bueno, se sabe que es más rápido que un IGR y un poco más lento que un piretroide. Es dirigido para maíz, lo que es todo lo Spodoptera frugiperda mayormente. En lo que es, yendo a fungicidas, Scalia Expert es el producto para soja, es una triple mezcla de un triazol, una estruvirulina y una nueva carboxamida que es Impirfluxam. Es un desarrollo de Sumitomo Chemical. Entonces tenemos un producto que va a tener por un lado picoxistrobin, difenoconazole y esta carboxamida nueva de Sumitomo que es Impirfluxam. Es una mezcla que tiene muy buena performance, es para soja, para todo lo que es enfermedades de fin de ciclo, y en el caso de lo que puede ser Brasil, roya asiática. La verdad que tiene muy buena performance, mayormente es
Es una molécula nueva, esta nueva carboxamida, y tiene muy buenos resultados, ¿no? Por todos los ensayos que se vinieron haciendo. Así que bueno, buenísimo. Eso era comentarles un poco. Muchas gracias por el espacio y cualquier duda estamos a disposición. Gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lucía, y bueno, en tu nombre a Sumitomo, que acompaña el programa. Ahora le damos lugar a la segunda empresa en este segundo bloque del Espacio Empresas, a Ignacio Imhoff, en representación de Syngenta. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Y bueno, tu espacio. Hola, ¿qué tal? Buen día a ustedes y buen día a toda la audiencia que nos está escuchando. La verdad que muy linda la jornada, muy interesante las disertaciones de Evangelina y de Cristina. De parte de Syngenta, bueno, traerles rápidamente la gran paleta de insecticidas y de fungicidas para el cultivo de soja, empezando el repaso para lo que es el control de orugas defoliadoras, pensando en la problemática de bolillera y el resto de las defoliadoras. Ampligo en nuestra solución, Ampligo compuesto por clorantraniliprole más landacelotrina microencapsulada para el control del complejo de defoliadoras. Por otro lado, sumado al clorantraniliprole, junto con abamectina, tenemos el Boliantargo. Este producto, además de controlar el complejo de defoliadoras, va a estar cubriendo en estas dos plagas que están muy presentes en esta campaña, como veíamos, que es tanto trips como arañuelas. También nombrarles el Engeo S, es una versión mejorada de nuestro ya conocido Engeo por todos, un producto compuesto por landacelotrina microencapsulada como piretroide y un excelente neonicotinoide como es el diamectosan, que nos está dando la persistencia en el control del complejo de chinches en soja. Pasando rápidamente a fungicidas, tenemos el Mirabis Duo, es nuestro fungicida excelente, nuestra cascarón de proa en lo que es el control de enfermedades foliares en soja, compuesto por un gran triazol como es el difenoconazole, acompañado de una carboxamida muy específica para el control de enfermedades necrotróficas, como es el adepidin. El adepidin es una carboxamida muy potente en lo que es el control de receptoria glicines de mancha marrón. Y tampoco me quiero olvidar de nuestro Amixtar Extra, compuesto por el ciproconazole más azocistrobina, también para el control de enfermedades de fin de ciclo en soja y el control de roya asiática. Y por último, me guardé la última novedad que hemos lanzado este año en el mercado, es el Virantra, es un nuevo insecticida con registro para el cultivo de soja. Cuando digo nuevo, es nuevo para Syngenta y nuevo también a nivel mundial. Es una molécula nueva, un activo nuevo, perteneciendo a un grupo químico nuevo, el grupo químico número 30, clasificado por el Comité Internacional Antirresistencia, la IRAC, pertenece a la familia de las isoxazolinas, tiene muchas características químicas que lo hacen muy interesante. Tenemos un producto muy persistente, de amplio espectro, vamos a estar controlando el complejo de chinches, pitófagas en soja, excelente control en lo que es trips y ácaros, arañuela roja. También tenemos un muy buen control en el complejo de orugas defoliadoras para el cultivo de soja. Así que con esta molécula estamos teniendo un amplio espectro de control, con muy buena persistencia, más de 40 días de persistencia, lo que nos permite en aplicaciones tempranas, R3, R4 en el cultivo de soja, tener el cultivo cubierto frente a todas estas plagas. Es un producto que no se lava por lluvia, es muy lipofílico. Otra cuestión muy importante, sobre todo en el mercado de agroquímicos y sobre todo en el pedido de los productores, es el tema de la banda toxicológica. Este producto es banda toxicológica verde, lo cual hace que sea un producto muy robusto, el cual nosotros le tenemos muy buena confianza, lo hemos visto acá en Pollo hace 2 años que vengo haciendo ensayos con el producto. La verdad que es un producto muy disruptivo, muy novedoso, que le invitamos a todos a que esta campaña lo prueben y luego nos cuenten sus experiencias con Virantra. Repito, Virantra está compuesto por prinazolina al 40% y la recomendación para el control de chinches va de 75 centímetros cúbicos por hectárea hasta 100 centímetros cúbicos por hectárea. Esto es todo de parte de Syngenta. Agradecerles nuevamente a Presid por el espacio brindado y bueno, los esperamos en el teléfono con cualquier duda. El equipo de servicio técnico está disponible para responder sus dudas y poder brindarles las soluciones de primer nivel que tenemos desde la empresa. Así que nuevamente gracias a Presid
Gracias a todos los que están conectados hoy en esta jornada. Bueno, muchísimas gracias Ignacio, muchísimas gracias a Singenta también por acompañar el programa. Y ahora es el turno de la empresa UPL de la mano de Ricardo Michelou. Ricardo, creo que haber dicho bien tu apellido, si no corregime, por favor. Tu turno. No, perfecto. Estuvo bien dicho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por dejarnos participar. Así que bueno, yo voy a hablar un poquito y me voy a centrar básicamente en lo que es la propuesta de UPL para el manejo de enfermedades en soja. UPL tiene como propósito acercar al productor herramientas que sean sustentables y sostenibles en el tiempo, y en este contexto, bueno, viene trabajando fuertemente en el manejo de resistencias. Metiéndome en el tema de enfermedades, estamos muy acostumbrados por ahí a hablar de resistencias en malezas, pero ya desde hace un tiempo hay muchas enfermedades en soja que fueron generando resistencias a muchos de los activos, y de ahí que se ve por ahí la baja o una disminución en la performance de muchos productos que generalmente nos andaban muy bien. De hecho, bueno, Marcelo Carmona ya confirmó la resistencia de Cercospora kikuchi a activos como carboxamidas, a estrovirulinas y algunos triazoles. Bueno, así es que UPL este año, esta última campaña, lanzó Goldleaf al mercado, que es una triple mezcla, es el primer fungicida foliar triple mezcla, multisitio y sistémico, ¿no? Esto es una excelente herramienta para el manejo de enfermedades resistentes como las que les mencioné. Como les dije, el producto es una triple mezcla, está conformado por 3 activos diferentes, que son mancozeb, azoxystrobina y proteoconazole. Un poco la columna vertebral del producto es el mancozeb, quien es el que le confiere la acción multisitio. No, que es multisitio. Mancozeb por sí solo tiene 6 sitios de acción, puede atacar en 6 lugares diferentes a la célula fúngica, ¿no? Más los otros 2 sitios de acción que le confieren, tanto uno la azoxystrobina y otro proteoconazole. En total tenemos 8 sitios de acción para poder controlar una enfermedad, con lo cual es prácticamente imposible que una de estas enfermedades no pueda ser controlada por este producto, ¿no? por Goldleaf. Entonces, no solamente es una excelente herramienta para el control de enfermedades, sino para el cuidado de otros activos, ¿no? del mercado que generalmente veníamos usando, y bueno, los va a ayudar a que puedan seguir usándose a lo largo del tiempo. Así que bueno, esa es nuestra propuesta y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos, Ricardo, y bueno, a UPL en tu nombre. Con esto hemos cerrado la participación de las empresas sponsor, dejando su mensaje. La verdad que las propuestas están, tanto de los disertantes en cuanto a un abanico variado de opciones. Tenemos calidad de aplicación con Mariano Luna, que bueno, nos vino a dejar un poco en claro cómo hay que aplicar. Ajá. Y las compañías que nos trajeron sus productos. Hay que ponerse en práctica. Ahora hay que ir salir a monitorear y hacer una correcta elección. Exacto. Bueno, como para ir cerrando, Euge, le damos las gracias a todos por haber participado, a la Regional Rosario, que fue partícipe también de esta nueva testimonial, a Evangelina y a Cristina como disertantes especialistas, exacto, a los técnicos y representantes de las empresas, a las empresas sponsor del programa. Y bueno, no nos olvidemos a los chicos de IDEAR, que fueron quienes hicieron el seguimiento del ensayo que establecimos a campo. Sí, los chicos de Galvez. Exacto. Y no mucho más, ir cerrando la testimonial. Exacto, bueno, esperamos que les haya resultado interesante esta testimonial. Lamentablemente la tuvimos que hacer de forma virtual, siempre a nosotros nos gusta hacerlo presencial y estar en el campo, pero bueno, los invitamos ya a la próxima testimonial. En el próximo caso va a ser en cuanto a manejo de enfermedades en maíz, y esperamos poderla hacerlo presencial. Sí, en Río Tercero, en conjunto con esa regional, y bueno, también va a haber disertantes, va a haber especialistas, van a estar los técnicos de las empresas, y bueno, esperamos mucha gente en el campo. Bueno, nos vemos y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.